Bienvenidos a este curso sobre la escala Vineland en su tercera edición. Esta escala que evalúa el comportamiento adaptativo es sin duda el gold estándar en este aspecto de la evaluación en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito del estudio y tratamiento de los trastornos del desarrollo y por consiguiente el conocimiento de la misma se vuelve relativamente imprescindible, tanto para aquellos que realizan la evaluación como para aquellos que implementan programas de tratamiento bajo las recomendaciones de esta evaluación. En esta primera clase abordaremos el constructo de funciones adaptativas, abordaremos los dominios que forman la estructura de la Vineland en su tercera edición, pero también realizaremos unas comparaciones con la versión anterior, porque hay cambios importantes e interesantes que van desde los fraseos que se han elegido para el interrogatorio a incluso modificaciones en el sistema de puntuación. Para establecer, tenemos delante la estructura de las formas de la escala Vineland en su tercera edición. Tiene una parte comprehensive o completa o exhaustiva y una versión reducida que se denomina domain level. Las tres formas están divididas en estos dos formatos, o sea que siempre nos permiten un abordaje exhaustivo o un abordaje abreviado. Como vemos aquí, y voy a tratar de puntualizarlo, tenemos una cantidad de escalas centrales en cada una de ellas. En la versión comprehensive vamos a tener siempre 9 subdominios, 3 dominios y la posibilidad de tener un índice compuesto. Esto va a ocurrir en todas las formas. Y sin embargo, para la versión abreviada solamente vamos a poder analizar 3 dominios y obtener un índice compuesto. Del punto de vista estadístico, sólidas, pero con gran diferencia en la riqueza que nos van a proporcionar, especialmente si es necesario realizar recomendaciones. Siempre tenemos 2 dominios opcionales, también divididos, como mencionamos recientemente, para evaluar habilidades motrices y para evaluar el comportamiento o la conducta desadaptativa. En la versión para docentes nos encontramos con la misma estructura, con cambios menores, fundamentalmente aquí, tanto en el nivel comprehensive como a nivel domain level, se toma de 3 a 21 años y de hecho luego veremos cómo se evalúan justamente los años de los 18 a los 21. Así es que ya sea que utilicemos un formato o el otro para la evaluación, nos encontramos con una prueba sólida que evalúa aspectos muy diferenciados. Tenemos así la estructura básica de la Vineland 3, es decir, 3 dominios principales que van a contribuir con sus resultados a un índice compuesto, que es el ABC, y cada uno de los dominios dividido a su vez en 3 partes, en 3 subdominios, lo cual nos va a permitir tener un total de 9 subdominios. Y luego tenemos una escala de motricidad que aparece como optativa y que está dividida en 2 dominios. Vayamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo. La estructura de las formas la tenemos claramente indicada en esta transparencia, con las edades normativas, las denominaciones que les hemos dado, utilizando los términos tomados de la versión para padres en español, por una cuestión de familiaridad. Cuando abordamos cada una de ellas, hemos decidido utilizar por un lado el término en inglés y por otro lado el término utilizado en la traducción de la versión para padres en español. Como vemos, tenemos un dominio. El primer dominio que analizamos es el dominio de comunicación, que nos va a permitir estudiar aspectos tanto del lenguaje expresivo como del lenguaje receptivo a nivel oral y también a nivel de la lectoescritura.
obviamente con rangos de edad diferentes. Luego tenemos habilidades de la vida cotidiana, en el cual sí observaremos que hay algunas diferencias, porque también en la transparencia están colocadas los campos que corresponden al ámbito docente. Pero básicamente lo que nos importa es que hay uno a nivel personal, que es el de cuidados a sí mismo, uno de comportamiento del niño en comunidad, en sociedad, y cómo el niño además se comporta y funciona en el hogar, en el abordaje de tareas domésticas, como limpiar después que uno mismo ha realizado una tarea, etc. Luego tenemos el nivel de habilidades sociales, con sus tres subdominios: el de relacionarse con otros, el de jugar y usar el tiempo libre, el de adaptarse, con las características y definiciones que le hemos colocado al costadito. Habría que quizás hacer alguna aclaración, quizás que la traducción de coping skill por adaptarse es probablemente útil pensando en padres. Desde el punto de vista de nosotros los profesionales, quizás sería más apropiado haberlo realmente traducido por algo quizás más directo, pero más conceptualmente útil, que sería habilidades de afrontamiento, porque es demostrar control conductual y emocional en diferentes situaciones que involucran a otros. Luego tenemos el dominio de motricidad o el dominio de habilidades motrices, dividido obviamente en dos grandes partes: habilidades de motricidad gruesa y motricidad fina, definidas como utilizar los músculos grandes o utilizar los músculos pequeños. Y luego tenemos la otra escala adicional, que es la de comportamiento maladaptativo, que está dividida en tres puntos. Tenemos la primera, que es la que habla de comportamientos de internalización, que básicamente está relacionado con problemas de comportamiento de carácter emocional. La de externalización, que está indicando problemas de conducta, con lo que llamaríamos de conducta externalizante o tendencias al acting out. Y luego una serie de ítems críticos, que son comportamientos inadaptados más severos, que no tienen, como mencionamos antes, un constructo unificado y que por ende no se codifican como una escala. Es decir, en este aspecto de áreas de comportamiento problemático, internalización y externalización van a estar dándonos un puntaje escalar. En cuanto a ítems críticos, simplemente lo que vamos a obtener es una clasificación, por el momento podríamos decir básicamente cualitativa, aunque igualmente se nos va a pedir que los clasifiquemos con el grado de frecuencia que hemos establecido antes, y también durante la administración veremos cómo se utiliza esto en forma práctica. Con respecto a las puntuaciones, los 11 subdominios se informan como V-scales, son escalas Vineland, es decir, son puntuaciones V-scale, que tienen una media de 15 y un desvío estándar de 3. Aquí es importante que nosotros nos adaptemos rápidamente a esto, porque estamos acostumbrados en general a puntuaciones, que las puntuaciones directas se conviertan a puntuaciones escalares sobre otra magnitud, con una media aritmética de 10 y un desvío estándar de 3. Y entonces, donde tenemos la media aritmética en 10 y el primer desvío estándar ya sea en 13 o en 7, aquí en realidad esto se ha modificado. No es una modificación caprichosa, reitero, no es una modificación caprichosa, tiene la idea de esparcir en forma más apropiada en la escala, en la curva normal de Gauss, los comportamientos. Por consiguiente, como no es una cuestión ociosa, es importante prestarle atención. Las puntuaciones de dominio se obtienen sumando las puntuaciones V-scale y convirtiéndolas la suma a puntuaciones estándar con una media de 100 y un desvío estándar de 15. Aquí no hay ningún cambio, podemos utilizar la estructura conceptual para mirar los números que utilizamos cuando vemos cualquier escala Bechler. Las puntuaciones del área de comunicación, actividades de la vida diaria y habilidades sociales y relaciones se suman para obtener el índice compuesto, el ABC, que también tiene una media de 100 y un desvío estándar de 15.
Esto se comprende mejor si observamos sobre una curva normal de Gauss cómo se distribuyen la población normal y miramos cómo hemos colocado nosotros abajo en rojo dos cosas. Con flechas rojas los dos desvíos estándar y las puntuaciones B-scale también en rojo. Entonces, sobre el eje central, que sería la media aritmética, nosotros tenemos las puntuaciones estandarizadas en 15 para las B-scale, en 100 para las puntuaciones escalares, que corresponden a un percentilo 50 para que nos ubiquemos claramente. La línea violeta marca un desvío estándar, la línea verde un desvío estándar y medio, y marcado en rojo tenemos los dos desvíos estándar que en puntuaciones de B-scale se corresponden con, lo voy a marcar aquí, con la puntuación de 9, y que en las puntuaciones escalares del índice compuesto, del índice de cada uno de los tres dominios, se estipula claramente en 70. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque muchas veces para clasificar nosotros el nivel de desajuste de una persona, tenemos que utilizar un criterio. Si vamos a utilizar un desvío estándar, estaríamos abarcando demasiada parte de la población. Si abarcáramos un desvío estándar y medio, estaríamos haciendo el diagnóstico sobre el 7%, porque un desvío estándar y medio sería aproximadamente un percentilo 93, o sea, un 93% de la población quedaría en este caso a la derecha de la distribución. Y claramente nosotros para el estudio de la discapacidad tomamos dos desvíos estándar. Y esto es lo que queda claro para nosotros, que en general estamos hablando de que llegando, sumando, acumulando hasta los dos desvíos estándar, normalmente tenemos en torno del 2% de la población. La idea entonces básicamente es que nosotros clasificamos como en un nivel de discapacidad aquello que se ha alejado en forma sumamente significativa de la norma. Tenemos así, con el gráfico ya despejado, claramente marcada la relación entre los dos desvíos estándar para todos los sistemas de medición y entonces, al hacer este énfasis sobre los dos desvíos estándar, queda bastante más claro el motivo por el cual se quitó del índice compuesto, repito, del índice compuesto las habilidades motrices. Con esto llegamos al final de la primera clase. En la próxima clase abordaremos la cuestión de la administración de la prueba en sí misma. Como tenemos distintos formatos, le vamos a prestar muchísima más atención al formato de entrevista porque es sin duda el que tiene más dificultad, pero también es el que tiene mayor riqueza. Todo lo que aprendamos, todo lo que desarrollemos en el aprendizaje del formato de entrevista, luego podrá ser usado para responder las dudas que puedan surgir en el marco de los otros formatos. Una vez que hayamos concluido con el estudio de la administración, sí, abordaremos en otra clase la corrección de la prueba, la obtención de los resultados, la confección del diagrama general que nos va a ir posibilitando más adelante construir el informe. Este es nuestro plan de trabajo. Los espero en la próxima clase. Muchas gracias.